Semana 2 del módulo número 9. En esta ocasión vamos a estar revisando las actividades integradoras 3 y 4 de esta materia que se llama Sociedad Mexicana Contemporánea. Fíjense que se trata de actividades nuevas, así que en cuanto me enteré, porque me escribieron varios estudiantes contándome y pidiéndome que platicáramos al respecto, pues me dio muchísimo gusto. Así que vamos a estar revisando. ¿Por qué me da gusto? Bueno, porque siempre que hay un cambio, siempre que hay una aparición de nuevas actividades, significa que hay nuevas maneras de empezar a acercarnos, sobre todo a este tema que espero que a todos les parezca muy interesante. Vamos a acordarnos que esta videosesión tiene el objetivo de modelar, socializar y problematizar contenidos. Es decir, básicamente que platiquemos al respecto, que metamos dentro de nuestro mundo este aprendizaje y estas cosas que vamos a estar checando juntos. No sirve para brindar respuestas, lo cual, por cierto, es una mala noticia y de hecho me quiero disculpar con muchos de los estudiantes que piensan que aquí podría suceder esto. ¿Por qué lo menciono? Me quiero disculpar en el sentido de que voy a decirlo más adelante, porque se trata de actividades que son casi de error, de o está bien o está mal. Entonces, en lo que me quiero disculpar básicamente es que me voy a saltar muchas cosas que ni vamos a revisar. Así que esta sesión, este video va a ser como más bien para invitar a que platiquemos sobre el tema, porque también es un tema que no podemos dejar pasar y quiero además que podamos verlo desde un punto de vista donde se pueda platicar abiertamente. Pero, y sobre todo, esto, aunque sea algo muy interesante, etcétera, que nos pueda gustar, lo primero es que veas primero la exposición de tu profesor de cada grupo. No se sustituye aquí ninguna de las indicaciones del maestro de cada grupo. Y sí, las indicaciones de tu maestro son las más importantes. Quizá llama la atención que esté utilizando el término no maestro, pero ya chole, ¿no? Con que seamos asesores o facilitadores, creo que está bastante claro las acciones que realizan los maestros y los profesores en línea desde los últimos 2 años. No solamente evaluar, no solamente acompañar, sino diseñar contenidos, planificar, o sea, son maestros y se merece que quede claro ese rol. Así que espero que no se me escape decir de nuevo facilitador o asesor, que son cargos muy respetables, pero que corresponden más bien como a otro tipo de actividades diferentes a las que hace tu maestro, tu maestra, tu profesor o tu profesora. Antes de continuar, acuérdate de suscribirte en caso de que te parezca interesante lo que hablamos aquí. Quiero invitarlos a que, en caso de que no quieran ver este video, porque lo único que voy a estar haciendo en una de las grandes partes de aquí es estar enfatizando como loco en que la solución está en que sigas las instrucciones, en la comprensión de lectura. Y los pasos son: me detengo para leer cada instrucción atentamente, entiendo lo que se solicita hasta que me quede claro. O sea, voy a regresar una y otra vez hasta que me quede claro. Y después hago lo que se me solicita. Lo que suele pasar es que nadie queda exento de ello, porque es una característica del ser humano el tratar de repente pues, ahorrarse el tiempo, ¿no? Entonces llegas a la actividad y ni siquiera te detienes, no entiendes y te vas directo a realizar. ¿Qué va a pasar ahí? Pues un resultado muy desigual. Se van a entregar actividades que van a estar incorrectas en la mayor parte de los casos. Otro error grandísimo es recurrir a páginas de plagio. Ya saben cuáles son. Las páginas de plagio a veces parece que nos pueden ayudar, ¿verdad? Porque hablan del tema, traen ahí las respuestas y todo. Pero lo que no saben es 2 cosas. No saben quiénes, pues no sé, los que recurren tanto a las páginas de plagio. Lo primero es que muy generalmente, si no, por favor, desmiéntanme, pero muy frecuentemente, las respuestas que están ahí en las páginas de plagio están mal. 1. 2. Si llegaran a estar bien, algunas, no vas a aprender lo que querías aprender o lo que necesitamos aprender para el módulo y los siguientes módulos se te van a hacer más difíciles. 3. Los maestros tenemos acceso a
esas páginas. Entonces, no para plagiar, sino para evitar el plagio. Así que yo los invito a que nunca revisen ni piensen en estas páginas que son realmente un problema dentro del contexto de la educación a distancia. Lo que sí es que voy a iniciar hasta que he comprendido las instrucciones de mi actividad y además voy a leer 3 veces la explicación y además voy a recurrir a las sesiones de mi profesor para entender bien lo que se está pidiendo. Y ahí van a ver que les va a ir muy bien. Ahora sí, sin detenernos más tiempo, actividad integradora 4, semblanza histórica, de la independencia a la República restaurada. O sea, más o menos de 1810, a 1870 y tantos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, quiero que desde ahorita empecemos como a irnos relacionando con cosas que conocemos quizá la mayoría, que es por ejemplo la lucha contra el imperio de esta película de las guerras de las galaxias, ¿no? Vamos a irnos conectando como si se tratara de una historia de vida o muerte. Una historia donde se va a definir, donde se va a ver de qué lado va a caer la moneda. ¿Sí? Imagínense que una moneda estuvo en el aire durante varios años y que había muchas cosas que estaban en juego. Esto es lo que se va a ver aquí. Esto es lo que quiero que veamos y que comprendamos y quiero invitarlos a que lo realicemos juntos. Y bueno, aparte, pues completar la actividad y sacar 100 si se puede. Y bueno, lo que se plantea en esta actividad 3 es que con el triunfo de la Revolución en Francia, hubo agitaciones en Nueva España. Acuérdense que Nueva España es como se llamaba en realidad México. Y después fue la invasión de Napoleón en 1808 y bueno, básicamente lo que se va a hacer en esta actividad, según lo que se propone esta actividad es conocer los antecedentes de la Guerra de Independencia. 2. Distinguir las dificultades por las que atravesó México en los primeros años, ¿sí? 3. Comprender el liberalismo mexicano y su papel en la conformación de la República. 4. Buscar información fidedigna. Y 5. Utilizar técnicas de investigación. El problema, bueno, que quiero mencionar es que se intenta llegar a ese digno objetivo por medio de esta actividad que, como les contaba, estaba muy emocionado de escuchar que llegábamos a una nueva actividad. Y sin embargo, tengo mis reservas con respecto a esta actividad. Bueno, ¿de qué importan las reservas, verdad? Obviamente. Vamos a hacer todo lo posible para sacar el 10. Ustedes lo van a hacer, ¿verdad? El 100. Y de todas maneras, no quiero dejar pasar, pues... Y también preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de este tipo de actividades? ¿Creen que realmente motivan a comprender el fenómeno, un fenómeno tan profundo? Básicamente, cuando lo estuve revisando, se trata de enlistar nombres y acciones. Y es básicamente lo que yo les podría decir cuando platicamos sobre la actividad. Sin embargo, me niego a que suceda algo así. No me parece interesante desde ningún punto de vista ni asistir a una sesión donde se hable de eso, ni darla. De todas maneras, pues vamos a ver los lineamientos de que si mayúscula, minúscula, eso me parece más interesante que estar enlistando nombres o diciendo de quién es esta foto, ¿para qué? ¿No? O llenando un crucigrama, que es un problema que en la educación a distancia se hagan este tipo de actividades. ¿Por qué? Es una invitación a las páginas de plagio. Entonces, esto lo digo definitivamente con el mayor de los reconocimientos para el equipo de diseño de actividades y al mismo tiempo con una invitación a que pues platiquemos con los maestros, con los estudiantes, para pensar en actividades más propositivas y constructivistas que permitan reelaborar los conocimientos. Y yo no tengo, fíjense, no tengo problemas con que se abarquen largos periodos de tiempo, porque se podría decir, no, bueno, es que la independencia a la reforma pasaron muchas cosas. ¿Cómo los vamos a meter? ¿Cómo los vamos a meter? Vamos a ver, pero con un crucigrama no, ¿no? Aquí es problemático un crucigrama por la manera en la que va a tener que evaluar el maestro y por varias situaciones que creo que se vuelven obstaculizantes. Pero bueno, tenemos un crucigrama, por ejemplo. Y luego más partes que se trata de fechas y nombres.
Y como es una época tan importante para México, para la Constitución de México, híjole, sería muy padre que la pudiéramos visualizar de otra manera. Entonces esto lo digo más bien como una propuesta para que podamos pensar otras preguntas, otros planteamientos, ¿sí? Porque los estudiantes de la educación media superior son infinitamente capaces y creativos. Entonces, actividades integradoras, bueno, ya me estoy yendo un poquito del tema, pero no se crean. Aquí es una invitación para ustedes, estudiantes, si me están acompañando, no se han aburrido todavía con esta perorata, para que las actividades las pensemos más que como una repetición de ideas, como una creación de ideas. Ya sé que todos de repente estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, etc. Pero en este caso, al docente lo que nos toca es estar empujando el conocimiento, inspirando en la medida de lo posible. Pero también, obviamente, pues, entendiendo el contexto, y aquí mismo yo los invito a que si no quieren ver esta parte, se salten un minutito más adelante, que ya voy a empezar con la revisión de la actividad, no se preocupen. Pero a mí en la secundaria y en la prepa no me sirvió memorizar nombres, fechas y rostros, no me sirvió. Después, poco a poco, uno empieza a preguntarse cosas y a crear ideas, que ya es demasiado decir. O sea, porque tal vez es algo que todavía uno no ha alcanzado como maestro, ¿no? Pero sí se puede intentar, por lo menos. Y por otro lado, ¿cómo vemos la historia? ¿Como listas de nombres y de datos? ¿O como una forma de comprendernos como humanidad en el paso del tiempo, en el tiempo? Y cuando hacemos las actividades, ¿qué visión se tiene del estudiante? ¿Como expertos teóricos en teoría y memorización? ¿O como humanos que tienen un pensamiento crítico y autónomo que se actualiza cada día con la... Bueno, esto ya, otra vez, mucho rollo, pero suena padre y creo que suena mejor. Pensamiento crítico y autónomo. Así que aquí lo que yo voy a hacer es invitarlos, ahorita más adelante, diciendo cosas polémicas, estimados estudiantes, cosas polémicas y tomándome licencias pedagógicas para que, si ustedes no están de acuerdo ya con los temas directamente que vamos a ver de la historia, me contraargumenten. Eso es lo que me parece mejor todavía, porque la historia de México no está cerrada. Esta es la primera parte de la actividad, después de lo que dije. Fíjate, ya estamos viendo que se trata de una actividad que consta de 1, 2, 3, 4 preguntas. 4 puntos principales. Y son estas páginas que se tienen que llenar. En realidad es un avance muy sencillo, aunque un poco laborioso, en la parte del crucigrama. Entonces, la primera parte es una invitación a que describamos los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de Independencia. Entonces ya nos estamos posicionando en una época que es la Guerra de Independencia y de ahí vamos a seguir adelante. Y básicamente, ¿qué es lo que se puede decir aquí cuando uno está hablando de esta pregunta? Pues obviamente, acuérdense, comprensión de lectura. ¿Qué nos están pidiendo? Que describamos, no que enumeremos nada más. Describir factores nacionales e internacionales que influyeron para que iniciara la guerra. Es decir, factores internos y externos. No solo enumeres, describe algunos de los factores internos y externos, comenzando por los más importantes. Entonces, ejemplo de respuesta. Yo siempre sugiero que organicemos muy bien nuestra respuesta para que quede claro que estamos respondiendo a cada una de las 2 cosas que nos pidieron, porque fueron 2 cosas. 1. Los factores nacionales que influyeron en la Guerra de Independencia fueron. Y 2. Los factores internacionales que influyeron en la Guerra de Independencia fueron. Y aquí pues ya tenemos nuestra base para alargar el párrafo. Por favor, hagan un párrafo. ¿Qué otra cosa debes de tomar en cuenta aquí en todas las respuestas que vamos a dar a lo largo de esta actividad? Investigar y parafrasear. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar o vas a buscar la información en fuentes válidas, es decir, en los recursos y en internet, pero la vas a escribir con tus palabras, siempre solo con tus palabras. Y cuando encuentres esa información vas a anotar las fuentes al final del documento. 2. Hay que mantener una extensión aceptable de acuerdo con lo que te indique tu maestra o tu maestro.
Y 3, vamos a revisar y a cuidar nuestra ortografía y redacción. Siempre acuérdate de que las oraciones y los párrafos deben de terminar con punto. Y aquí tenemos nuestra primera instantánea, que es Napoleón. Acuérdense, Napoleón, el emperador, el importante emperador que había iniciado y apropiadose del movimiento de la Revolución Francesa. ¿Y qué está haciendo? Está llegando al corazón del imperio. ¿Qué imperio? Bueno, aquí ya no quiero dar más pistas durante esta... Bueno, eso ya sabemos, ¿no? De hecho, estaba desde el planteamiento inicial. El corazón del imperio español. Está llegando a Madrid en 1808. Entonces, imagínense, el corazón del imperio es como el corazón de un organismo. Y sus miembros, sus extremidades, son sus provincias y sus colonias. Entonces, el imperio español constaba de muchísimas extremidades en toda América Latina, incluso también en África, en los mares Pacífico y Atlántico. Entonces, cuando cambia la cabeza del imperio o el corazón del imperio, pues hay problemas en todo lo demás. Uno de esos lugares donde hubo problemas es en la joya de la corona española, que es Nueva España. ¿Cómo eso no va a ser una influencia, un golpe dentro de los factores que influyen para el inicio de la guerra de independencia? Ahora, en la siguiente parte de la actividad, pues ya nos damos un salto allá al inicio de la independencia. Y dice aquí, escribe en la columna de la izquierda la etapa de la guerra de independencia que se relaciona con cada personaje en los espacios de la derecha. Escribe su nombre y las principales acciones que realizó durante la lucha independentista. Estoy viendo que tal vez puse muy amontonada la información. Básicamente lo que tenemos que hacer es... Aquí tenemos personajes que vamos a identificar por medio de imágenes. En el lado izquierdo, lo que se solicita es que escribamos en qué etapa de la guerra participó. Y en el lado derecho, necesitamos poner quién es y cuáles fueron sus acciones. Y listo. Aquí también, pues les invito a que mejor revisen la exposición de su facilitador, de su maestro, maestra, ¿sí? Porque ahí va a estar como mayor claridad, porque esto es algo que también se puede evaluar de distintas maneras. ¿Qué les puedo decir yo? Pues yo les puedo dejar más preguntas, o sea, no facilitar, más bien sería un desfacilitador en este caso. ¿Por qué? Porque ¿qué preguntas tenemos aquí? Nombre, ¿qué queremos poner aquí en la etapa? ¿Hay distintos nombres de etapas o ponemos los años? Pues ahí fíjate con tu maestro. Y aquí en el protagonista es más fácil, ¿no? Hay que poner quién es y qué hizo durante la lucha de independencia. El problema también es que, fíjate, y ahí otra vez ya empiezo con lo de la lista. Es un problema pensar así enlistado. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya puse a todos nuestros distintos personajes. Aquí obviamente ella es Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Porque es prácticamente la única mujer que se menciona en la historia y bueno, en la historia clásica. Y Leona Vicario, pero bueno, en este caso tenemos a Josefa Ortiz de Domínguez, creo, si revisen, si no, porque acabo de decir lo de Leona Vicario y puede que sí sea, pero creo que es Josefa Ortiz. ¿Y qué pasa? Que dice nombre o etapa. Pues obviamente se entiende porque generalmente eso es lo que se pondría la primera etapa, ¿sí? Con Josefa Ortiz. Pero ella participó durante toda la independencia, entonces sería toda la etapa. Es el problema de pensar en listas, la historia como si fueran listas. Otro que va a ser muy fácil ahí sí sabemos cuál es la etapa con este de acá abajo, que obviamente es Don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué? Porque a él se lo escabecharon en 1811, desafortunadamente. O sea, lo neutralizaron, lo fusilaron en 1811, o sea que ya no le tocó ver las siguientes etapas. Pero... Por ejemplo, Vicente Guerrero empezó a combatir desde el principio de la independencia. Estuvo en todas las etapas, en las 4 etapas que se mencionan. José María Morelos y Pavón
estuvo por lo menos en las dos primeras. Después, le fue igual que a Hidalgo. Y bueno, aquí también tenemos a otro que participó en distintas etapas, en distintos bandos. Y aquí tenemos al secretario de Hidalgo y también estuvo participando. Y aquí tenemos a alguien que también duró en toda la etapa. Este lo puse así porque es el más tóxico de todos. Y este que nunca supe quién es. Así que ustedes, yo creo que en los recursos se va a ver este hombre tan galán que nos pusieron aquí. Mejor le puse a Diego Boneta porque no sé quién es. Con todo respeto, obviamente, hacia el que quizá es un héroe. Y pues van a tener que ver quién es y poner eso. Pero este es el problema de listas, que no nos permiten una apertura crítica hacia las situaciones para verlas desde distintos ángulos. Porque la vida no ocurre en que, ay, esta etapa pasó y pasamos a esta etapa. Son distintas etapas que vivieron cada uno de ellos. Bueno, así que ya los dejé con más dificultades aquí. Ahora vamos a pasar al punto número 3, que dice: completa la siguiente tabla con base en la confrontación entre liberales y conservadores que ocurrió de 1821 a 1861. Aquí, ¿qué vas a hacer? Una vez más, vamos a completar una tabla. Esta tabla vamos a hacerla con mucha atención, también cuidando, como ya habíamos dicho, la ortografía, la redacción, que es de gran importancia. Y al mismo tiempo, cuidando que los datos que se incluyan sean verídicos. Aquí otra vez, como es tan esquemático, casi si yo les dijera cualquier cosa, les estoy dando la respuesta. Luego, por ejemplo, veo que hay una página hay páginas donde dan las respuestas y me parece fatal que exista algo así. Esto más bien es una invitación a que se haga aquí una reflexión y revisen en los recursos. Va a ser muy fácil encontrar cuál es la ideología de los conservadores. Es decir, cuál es el conjunto, el mundo interno de las cosas que construyen su realidad a partir de lo que quieren. ¿Qué querían los conservadores? Aquí lo estoy ejemplificando por medio de estas dos imágenes muy claritas, ¿no? Quieren corona y altar. Los conservadores, y desde aquí empiezan a aparecer dentro de nuestro panorama. Es este grupo que ve lo mejor del mundo, ve que la solución para México está en el antiguo régimen, en cómo estaban las cosas antes, en que podamos regresar a algunas de las cosas, la mayoría de las cosas, si no es que todas. Va a haber distintos tipos de conservadores, desde luego, pero se caracterizan por estos rasgos, ¿no? La intención de que haya un gobierno centralista. Ya estoy dando muchos datos. Vamos a hablar de esto más adelante. Y lo que quiero hacer es contraponerlo con el fenómeno de los liberales, que es opuesto a los conservadores. Los conservadores casi vienen de los que ya estaban en el poder, de los que quieren mantenerse en el poder y quieren seguirlo justificando. Y los liberales, por otro lado, son grupos que también están cercanos al poder, muchos de ellos, pero tienen ideas que van más en relación con un fenómeno que se está dando desde hace muy pocos años en el mundo, que fue lo que dio pie a la Revolución Francesa. Y son estas ideas de la Ilustración, estas ideas del racionalismo y de ponderar la ciencia, pero también de defender los derechos, que están permeando en las sociedades, primero de Europa y luego de las colonias. Entonces, se defienden ideas de igualdad, por ejemplo, de garantías, de terminar con la esclavitud, de terminar con los privilegios, de que haya una soberanía que resida en el pueblo y no en el rey, por ejemplo. Y también valoran el conocimiento científico. Entonces, aquí pongo a dos personas porque se trata de que el protagonista ahora del poder pues sea en mayor medida el pueblo. Todavía también, como en el caso de los conservadores, no están totalmente definidas sus ideas y además están ahorita voy a corregir esto último que dije.
pero además hay variantes, hay distintas variantes de los liberales. Así que lo que quería corregir es que, bueno, los conservadores sí tienen muy definidas sus ideas. Los liberales mexicanos o novohispanos no tanto, pero los conservadores, claro que sí. Y aquí, bueno, vamos a buscar los personajes principales. Aquí en lo conservador, aquí quizá encuentren por ahí uno que se llama igual que es tocayo del Pato Lucas y otro que es tocayo de Valentín Elizalde. Pero busquen ustedes a ver a quiénes encuentran. Escritos, verá, yo aquí estoy poniendo imágenes, pero acuérdate que tú debes de poner los escritos. Y entonces en este lapso de 1821 a 1861, pues encuentra tú, ahí también revisa cuánto se está pidiendo tu facilitador como mínimo. ¿Y cuáles eran los proyectos de nación que tenían cada uno de ellos? Como estábamos viendo, fueron varios proyectos de nación que hubo entre 1821 y 1861. Pero bueno, tenían mucha similitud las de todos los liberales y por otro lado mucha similitud la de todos los conservadores. Unos querían un estado donde el poder estuviera mucho más unitario y otros donde estuviera más equilibrado y descentralizado. Entonces hay que revisar eso y poder explicarlo de una manera organizada dentro de esta tabla. Y luego ya llegamos a la parte que les estaba comentando del crucigrama, que dice que resolvamos el crucigrama que abarca los primeros acontecimientos de después de la independencia, las intervenciones extranjeras, la pérdida del territorio y la restauración. Quiero aclarar aquí que me gustan mucho los crucigramas, creo que son una gran herramienta pedagógica. En este aspecto voy a reafirmar mi duda y mi reticencia con respecto a este crucigrama, además de que no se me ha preguntado. Estoy consciente de que no se me ha preguntado, pero fíjense, es que son muchas cosas y no permite tener una visión crítica del asunto, sino solamente poner datos. Estos datos no saben las veces que los he revisado y siempre se me olvidan. Y creo que va a pasar lo mismo con muchos estudiantes. Pero bueno, lo que debemos de saber aquí es que los horizontales son las palabras que van acostaditas. Y las verticales son las que van paraditas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde dice forma de gobierno que establecía el Acta de Independencia en México. 1. Entonces vamos a tener que buscar la forma de gobierno que establecía, ¿no? Entonces aquí va. Y emperador del primer imperio mexicano, en cambio, va a ir en el 2 horizontal. Aquí. Y esta es la parte donde que estaba diciendo yo, una disculpa porque no voy a poder revisar con ustedes esto. No se puede, como son respuestas unitarias, pues sería como dar las respuestas y eso pues no está dentro del código de los profes virtuales, ¿no? Así que, ¿qué les vamos a hacer más que desearte suerte y que revises con tu facilitador qué indicaciones está dando para dar esto? El problema que tienen los crucigramas es que solo hay una respuesta correcta. Así que, pues, lo que sí te invito es a que practiques esto que te estaba comentando de la comprensión de lectura. Por ejemplo, general mexicano que frenó el intento de reconquista español, pues hay que leer con atención esto, buscar en los recursos. Y ya todo esto se va a encontrar con gran facilidad buscando. Información que se encuentra con facilidad. Ese es uno de las, pues las partes básicas de cuando se está creando cuando estamos construyendo el conocimiento, pues es la primera, ¿no? Encontrar información. Y esto es lo que sucede en este caso. Pero bueno, ya vamos a pasar al siguiente punto, que es poner nuestras fuentes de consulta. Y listo. Fuentes de consulta, aquí se ponen las referencias con mucha atención. También aquí revisa con tu facilitador cuál es el
el tipo de fuente que va a querer. Generalmente se usa APA, que es muy parecida a esta que estoy poniendo. Pero yo aquí no voy a asegurar nada tampoco porque tu maestro o tu maestra puede que tenga otro planteamiento. Entonces revisa mejor con tu maestro o tu maestra. Lo que sí, eso sí, debemos de poner fuentes de consulta. Así que revisa eso en el caso con tu propio profe. Y listo, estimado estudiante, pues revisa un poquito antes de enviar tu actividad. Acordémonos que es una actividad que tiene 4 puntos importantes que hay que completar, que es responder una preguntita al principio, después completar esta, ¿cómo se llama? Estas imágenes, ponerle ahí los datos que te piden, luego una tabla y luego un crucigrama. Y listo, para este tema tan padre que, bueno, me acabo de acordar que preparé una breve exposición sobre esto, porque realmente no lo quiero dejar así. Es un tema que particularmente me agrada mucho y me parece muy importante para todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, para aquellos que gusten, pueden pasar, saltarse en los minutitos de este video y pasar a la siguiente actividad, donde voy a revisar en qué consiste. ¿En cuál actividad? En esta actividad integradora 4, que es la que viene después. Pero ahorita, los que les guste el chisme, pues vamos a platicar sobre esto que pasó en México. De manera crítica y no con esquemas. ¿Sí? De hecho sí tengo esquemas, la verdad, pero vamos a ver. También tengo memes. Vamos a ver. Bueno, ¿qué pasó primero? Pasó que llegó Napoleón y fue como un golpazo que le dio a España. España ya tenía problemas. Desde hace 100 años estaba teniendo fuertes problemas económicos, fuertes problemas de falta de control en sus colonias y mucho descontento por la desigualdad, por la situación económica que había y también lo que hizo también mucho daño es que en España había descontento por parte de los mismos españoles o por los hijos de españoles, más bien que eran los criollos, que los trataban mal, se sentían maltratados. Tanto así que los mismos criollos, que no eran otra cosa que hijos de españoles, no mezclados, estaban pensando en independizarse. Entonces, cuando llegó esto, les cayó como anillo al dedo. Dijeron, Fernando VII, que es el rey que está ahorita en España, está fuera del trono. ¿Qué vamos a hacer? Y hubo una gran movilización, tanto así que el que estaba de virrey dijo, pues me voy a declarar rey. Y se declara rey. Y casi lo fusilan por andar haciendo ese tipo de chistecitos. El caso es que hubo un gran vacío de poder. Entonces llegó después el año 1810, donde empieza esto que vamos a empezar a imaginarnos un poco, sobre todo para los que lo vean como algo muy lejano, pues es algo más cercano que este tipo de películas de la Guerra de las Galaxias. Entonces vamos a verlo así, y aclarando cosas además. En 1810, Nueva España, que es lo que hoy llamamos México, es una colonia y lo que hoy llamamos México no existe. Así que, por ejemplo, decir la independencia de México es inexacto porque no se podía independizar algo que ni siquiera existía. ¿Qué se independizó? Se independizó la colonia que se llamaba Nueva España. Eso pasó. México no se independizó porque ni existía. No existía. Es como cuando decimos México, la caída de México o México en el siglo XVII, no existía México. México es un estado que empieza a conformarse hasta después de que termina esta guerra. El pueblo novohispano se levanta, guiados por un cura criollo, ¿sí? Se levanta diciendo, viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Y de ahí empieza como una bola de nieve. Su principal actor fue el cura Miguel Hidalgo, en la parte inicial. También fue importantísima en la parte inicial, importantísima, doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Por qué? Porque ella fue una de las que participaron en las conspiraciones y a diferencia de su esposo, que era un
miembro importante del gobierno, un funcionario importante, ella no se acobardó, ella no se fue a andar escondiendo. La encerraron para que no dijera nada y sin embargo ella logró mandar un mensaje para avisarle al cura que los habían cachado. Y el cura dijo, pues ni modo, voy a tener que iniciar ahorita la revuelta. E inició una revuelta que fue una revuelta que se fue expandiendo al máximo. Y los otros personajes, bueno, van surgiendo después. Fíjense, esto, ¿por qué me parece importante que lo contemos? Porque es uno de los episodios que le dan explicación a lo que es ahora México, que le dan fundamento a lo que es ahora México. Y porque además creo que es fácil de entenderlo y de comunicarlo. No de tener la total certeza, sino que al contrario, nos van surgiendo muchas dudas. Y en la medida en la que nos vamos acercando a esto, pues se nos va quitando el miedo de las fechas, por ejemplo, o de creer que se trata de nombres. Yo invito más bien a que lo pensemos como una historia de nuestra propia vida, porque en algún momento de esta historia, pues naciste tú y nacimos nosotros y estamos aquí como parte de esa historia. Entonces, generalmente la guerra de independencia, y en esta actividad así es como se sugiere, se divide en 4 partes, que es la iniciación, la organización, la resistencia y la consolidación. La primera parte de iniciación, pues fue una parte que desde fuera la vemos muy bonita, aunque fue también muy sangrienta. Pero fue una parte llena de carisma. ¿Por qué? Porque estaba este cura que él mismo se estaba sorprendiendo de lo que le estaba pasando, del empuje que tenía. Entonces, desde el centro del país fue moviéndose hacia la capital con una cantidad creciente de personas de los pueblos que se iban añadiendo. No solo hombres, sino mujeres, niños, personas de todas las edades, familias, iban uniéndose a la lucha. ¿Qué significa esto? Significa que en verdad había un descontento en el pueblo y unas ganas de que hubiera un cambio. Entonces, don Miguel Hidalgo logra inspirar esto. Y bueno, además va llevando el estandarte de la Virgen María y además este curioso grito, que por cierto quiero aclarar, lo puse aquí como en honor a la verdad. Está diciendo viva Fernando VII, porque estaba Napoleón, pero hay evidencias de que él en realidad no apoyaba al rey Fernando VII, lo hizo para que pareciera, o sea, lo hizo con maña. Era una estrategia para que no pensaran de inmediato que estaba pensando en la separación. Pero luego ya se le fue de las manos y quedó muy claro que lo que querían era la separación y no querían mucho que ver con Fernando VII, que era el rey de España. El caso es que desafortunadamente don Miguel Hidalgo muere muy pronto en la revuelta. ¿Quién queda? Queda su discípulo. Su discípulo que es José María Morelos y que va a convertirse en el generalísimo de la revuelta, ¿sí? De la lucha independentista. Y aquí es una cosa polémica que quiero decir, pero vamos a tratar de poner un poco de argumentos, aunque sean muy simples. José María Morelos es el primer liberal y además, si ponemos un espectro político, es de izquierda. ¿Por qué? Porque se opone a la política conservadora que se estaba llevando, incluso tiene ideas diferentes a las que tiene Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, una de las cosas más interesantes e importantes que plantea es la abolición de la esclavitud. Imagínate, ahorita decimos, bueno, pues es obvio, pues no es tan obvio porque la esclavitud era legal. Y por ejemplo, en un país tan según avanzado como Estados Unidos, la esclavitud siguió siendo legal hasta como 30 o 40 años después. Imagínense qué bárbaro. Pero aquí desde el inicio estaba claro que no iba a haber esclavitud y ya no iba a haber separación de castas. Las ideas liberales de Morelos además van en que haya una división de los 3 poderes de gobierno. Esto también se nos hace muy como obvio, ¿no? Pues están los legisladores, el poder judicial y el ejecutivo. Bueno, antes no era así. Y otra cosa que también era novedosa. La soberanía dimana, escribe con este verbo, la soberanía surge del pueblo.
no del rey ni de la iglesia, porque antes se tomaba como si el poder, la toma de decisiones, digamos que la libertad de decidir y de hacer que esas decisiones se lleven a cabo, el centro de todo era el rey o la iglesia o el ejército. Y Morelos decía, no, va a ser el pueblo. Y esto ahorita puede sonar muy chairo, como sea, por la palabra pueblo. Él decía, no me acuerdo si decía pueblo, decía nación, pero así está en la Constitución actualmente, y desde la Constitución de 1857, por cierto. Y lucha contra la desigualdad social. Estos son los planteamientos principales que deja redactados en los sentimientos de la nación y después en la Constitución de Apatzingán, Morelos. Y después también lo eliminan de la lucha. ¿Contra quién está peleando? Se me olvidó poner, ¿no? Está luchando contra España, o sea, porque aunque no estaba el rey, de todas maneras, no estaba Fernando VII, de todas maneras, aquí lo tengo. De todas maneras, hubo un momento en el que regresó, o sea, después de que se haya ido, después regresa Fernando VII, toma el poder, y aun cuando está Napoleón, sigue la corona española, teniendo el dominio, pero ya a manos de Napoleón y de su hermano, que es José I Bonaparte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España rápidamente? Una cosita importante. En 1812 es cuando se promulga la Constitución de Cádiz, que es una constitución más o menos avanzadona para su época y que es una influencia grande para los primeros liberales de México, como don José María Morelos y los que vienen después. En la época de resistencia. La época de resistencia, y con perdón de la palabra, pero es un despapalle, es una época de gran caos, una época de, pues, de muchísimos enfrentamientos, de muchísima indefinición. Aquí hablamos de una organización antes y después llega una época en la que nada está definido, nada está organizado y parece que la corona va a ganar. Parece que los militares realistas van a triunfar. Y de hecho, curiosamente, es lo que más o menos pasa cuando ocurre la independencia, la consolidación. ¿Por qué? Porque aquel que llega al poder es nada más y nada menos que un militar español no es cierto, es mexicano, pero es descendiente de españoles del ejército realista, Agustín de Iturbide. Y bueno, esto es lo que pasa en esta primera parte de la Guerra de Independencia. México llega a la segunda parte después de la Guerra de Independencia. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Bueno, México es un país ya de inmediato en que dijeron, bueno, ya se fueron los españoles, viva, vamos a hacer una fiesta. Definitivamente sí hicieron una fiesta, algunos celebraron, pero no fue nada fácil lo que ocurrió después. Dicen, somos un imperio. Un imperio es cuando realmente tienes poder. Esto que pasó aquí no era un imperio. Fueron 3 años en los cuales Iturbide estuvo tratando de proclamarse emperador, lo logró, solo duró 11 meses como emperador y lo exiliaron. Entonces, fueron 3 años de un fortalecimiento y una instalación del gobierno por parte de los conservadores. Y desde ese momento es cuando se empieza a consolidar algo que podríamos imaginarnos como el Partido Conservador. Nunca existió como tal llamado, somos el Partido Conservador, pero se sabía que eran los conservadores y que se movían en distintas fuerzas políticas. Entonces, de hecho, los puse en azul y en rojo porque estas fechas, distintas etapas, es como un péndulo en el cual se va moviendo la historia de México, en donde están peleando los conservadores contra los liberales, con que, oye, un momento, ya me cansé de que estés tú, ahora vas a estar tú, ahora vas a estar tú, ahora vas a estar tú. Lo que es importante que, sobre todo cuando no tenemos mucho conocimiento de qué pasó en estos primeros años, por lo menos visualicemos cuáles son estas principales visiones que guardaban, por un lado los conservadores y por otro los liberales, que representan a dos fuerzas dentro de la sociedad que tienen un proyecto para México, que tienen un proyecto de lo que ellos piensan que es lo mejor para México.
Y por eso lo estoy tratando de simbolizar aquí con esta imagen otra vez de la Guerra de las Galaxias. El imperio atrás, ¿no? Que no necesariamente es que fueran los malos, ¿no? Pero aquí vamos a ejemplificarlo. Porque es un poco simplista pensar que en la historia había buenos y malos. Aunque de lejos podemos generar un poco de polémica diciendo que eran malos unos y buenos otros. Vamos a de repente jugar un poco eso, pero ahorita dejando claro que en realidad no eran buenos y malos, sino que cada quien tenía distintas visiones del mundo y distintos intereses. Pero bueno, curiosamente estos de negro lo que querían era que hubiera un rey y lo que querían ponderar era el poder de la iglesia. Y no es que, por ejemplo, hubiera un odio a la religión en los liberales, que eran su contraparte, pero sí querían que hubiera una separación entre la iglesia y el Estado, porque el hecho de que la iglesia interfiriera en el Estado traía muchísimos problemas sociales y económicos desde el punto de vista de los liberales. Entonces, los liberales lo que ponderaban era la ley, el federalismo, las garantías individuales, la soberanía popular, no que hubiera un dictador que tomara todas las decisiones. Por otro lado, los conservadores lo que querían era que hubiera orden a toda costa. Y sin decirlo, o a veces diciéndolo, que la élite o el grupo privilegiado del cual ellos formaban parte era el que tuviera siempre el control. Decían, así es como las cosas van a estar bien y que vuelvan a ser como eran antes. Hubo conservadores notables que colaboraron en la construcción de México, de nuestra patria, pero también hubo conservadores que hicieron cosas terribles. Dos de las cosas más terribles que llegaron a hacer los conservadores fueron no es cierto, fueron una cosa terrible que hicieron fue pactar con el gobierno de Francia para que hubiera una intervención. Y en el caso de la intervención de Estados Unidos, ahí sí, los conservadores no tenían muchas ganas de que los conservadores, los gringos vinieran. De todas maneras, los gringos eran una tercera fuerza, aquí, afuera, haciéndonos la vida de cuadritos desde hace muchos años, ¿no? Pero desde el principio en que México se volvió independiente, Estados Unidos fue un gran dolor de cabeza. No lo digo por mala onda para Estados Unidos, es un país que todos queremos mucho de una o de otra manera, aunque no lo aceptemos, pero que nos han hecho la vida de cuadritos, nos han hecho la vida de cuadritos. La vida muy difícil a México y a Centroamérica, pero muy difícil. Lo digo por la intervención política y económica que se ha hecho. Y por otro lado, Francia. Francia, pues, nos hizo la vida difícil en el siglo XIX, después ya no, así que todo bien con Francia. El caso, obviamente lo estoy diciendo en un sentido como que puede tomarse humorístico, no nos lo imaginemos tan en serio. Pero el caso es que hubo un primer imperio, después hubo una primera república federal, después en azul vuelven los conservadores a asestar un golpe con una república centralista, luego de nuevo una república federal, y aquí es donde ya por fin podemos decir, podríamos considerar que México aquí ya se constituyó más o menos como una nación política. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo bien con los presidentes. Mira, del año 1821, cuando se proclamó emperador, en 1823, pero ya había un imperio, Agustín de Iturbide. El primer presidente que vino después fue Guadalupe Victoria, ¿sí? Bueno, de este año, de 1821 hasta 1857, hubo más de 50 presidentes, ¿sí? Para que podamos visualizar eso, puse la banda El Recodo, la banda arrolladora Banda Limón y la original Banda Limón, sumados, y aún así no son suficientes, o sea, hay más presidentes, o sea, un país no puede soportar eso, no puede decirse que hay una nación política estable. Bueno, además de esos 50 presidentes, hubo
podríamos decir, hubo 70 presidentes y 10 de esos presidentes, 11 de esos presidentes, se llamaron Antonio López de Santana. O sea, un solo tipo estuvo metido en la política durante décadas. El empobrecimiento de la vida política en México fue enorme. Las dificultades eran muy grandes. Entonces, ¿a quién se le hacía agua a la boca cuando veía esto? Pues a las fuerzas extranjeras, que eran estados que sí estaban bien constituidos. Eran imperios que ya tenían muchísima historia, como Francia, o estados que estaban, que tenían una gran potencia militar y que tenían un plan imperialista, como Estados Unidos. Entonces, mientras nosotros nos peleábamos, ¿sí? De que si tú, no, yo, tú, Estados Unidos, Francia y los mismos terratenientes de México, pues les estábamos haciendo el caldo gordo, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue el gran unificador de la República Mexicana, el modernizador, por decirlo de algún modo? Sin duda alguna fue Benito Juárez. Por eso es tan importante y por eso está en los billetes. No porque haya sido un hombre, un pastor humilde o sea, no por la historia, ¿no? Digo, eso todavía lo ennoblece más. Pero su gran importancia fue que fue un modernizador del Estado mexicano. ¿Y qué significa tener un Estado mexicano? ¿Qué significa tener un Estado moderno? Significa que hay una organización política que garantiza nuestros derechos como ciudadanos de ese Estado y donde nosotros podemos, en cierta medida, a veces más, a veces menos, contribuir para la expansión de nuestros derechos y para la construcción de un proyecto político y de nuestra vida diaria. Entre otras cosas también porque el Estado administra infinidad de elementos. Entonces, esta fue la consolidación de la nación política de México. En 1857, cuando llegó Benito Juárez y se promulgó la Constitución de 1857. ¿Fue el final de los problemas? No. Después llegó Maximiliano y después se murió Benito Juárez y llegó Sebastián Lerdo de Tejada. Y después, ya ni les cuento qué pasó después porque llegó Porfirio Díaz. Aquí con fotos, acordémonos, con fotos, con imágenes. Termina la independencia, da pie al comienzo del Primer Imperio, que dura muy poquito, pero se promulga la Constitución Federal en 1824. Es una constitución muy inspirada, si no es que casi copiada, de la Constitución de los gringos. Dijeron, a los gringos les va súper bien con un gobierno federal, vamos a hacer también un gobierno federal. Se llaman Estados Unidos de América, muy bien, vamos a ponerle Estados Unidos de América. Pues la verdad, así estábamos en México. Era una situación complicada en la cual no teníamos mucho de dónde agarrarnos, no teníamos todavía ideas muy claras. Sin embargo, ya había bastantes personas que querían como participar de la vida política y ya había toda esta movilidad como expectativa de cómo se iba a construir México. Pero sin duda fue una década y las décadas siguientes muy complicadas. Con la Constitución de 1824, porque se dice, bueno, en 1824 surgió la Constitución, sí. Pero eso significa que la Constitución se iba así ya nada más a apoyar y a defender. No, la Constitución, que es un documento que no está muerto, a menos que no tenga instituciones que se defiendan. Y cuando no hay una voluntad política, una voluntad de gobierno para defender las garantías que postula la Constitución por medio de sus artículos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que pasa algo como la gran traición de la etapa centralista, en la cual el gobierno conservador, que no quería en realidad que hubiera una constitución, o no una constitución de una república federal, impone un gobierno central, rompe con la idea de federalismo, y además empieza a aplicar leyes dictatoriales. Genera algo que se llaman 7 leyes, y que se toma como haber derrocado a la Constitución de 1824. Bueno, ellos creen que de esta manera se va a imponer el orden. ¿Por qué?
Año 1836, que es cuando llegan los conservadores al poder, imponiendo estas medidas por medio de Antonio López de Santana, no se había podido organizar el Estado mexicano. Básicamente lo único que tenía poder y a donde se iban los recursos era al ejército y a la iglesia. Entonces, pues las dos cosas acumulaban mucho poder, pero no eran demasiado funcionales dentro de la vida política de México, de la vida social. Los pobres seguían pasándola muy mal y los ricos pues seguían acumulando sus riquezas. Y así nada más. Por otro lado, teníamos la situación de que la iglesia, que puede que tuviera pues una postura religiosa con la que se esté de acuerdo, no sé, por ejemplo, que favorezca la caridad o la enseñanza espiritual, etcétera, pero económicamente eran una carga porque tenían muchísimas tierras y esas tierras no estaban siendo productivas. Era una cuestión como muy materialista, es decir, es que la iglesia tiene muchas tierras que no se están usando y se consideran manos muertas. Y bueno, además, curiosamente, y no tan curiosamente, la iglesia a quienes apoyaba era a los conservadores, que querían que hubiera más poder para este dictador, que era López de Santana, en este caso. ¿Qué pasó con la etapa centralista? Cuando se reafirmó el poder central y se le siguió dando poder a la iglesia y todo, se logró el objetivo de que se instaurara el orden que tanto necesitábamos, con darle más poder al ejército, etc. Pues vamos a ver qué pasó. En 1846, primero Francia llegó, hizo una invasión, un intento de invasión en 1838, con la Guerra de los Pasteles. Se resolvió. Después Estados Unidos hizo un intento de invasión después de que México, aparte, no con Estados Unidos, sino directamente con Texas, en los años 30 perdiera lo del estado de Texas. ¿Qué pasó después? En 1846, Estados Unidos invade México. De hecho, aquí en este mapita se puede ver. Esto era México. Aquí está México, Nuevo México, Baja California. O sea, México perdió la mitad de su territorio. Alta California, perdón. Perdió la mitad de su territorio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues eso ya es un fracaso de la etapa centralista. Es una prueba de que cuando haces un estado pequeño, cuando debilitas al estado y fortaleces solamente a las fuerzas de justicia o en este caso del ejército, pero no permites que haya instituciones donde participe la gente, donde se fortalezca la justicia social, es de todas maneras un estado muy débil. Y llega un gobierno fuerte y te quita el estado, te quita el territorio. Entonces el país está cayendo a pedazos después de eso y le piden a Santana que vuelva. Y bueno, esta también es una historia conocida, detallada. Vuelve Santana, continúa su dictadura y más bien es cuando ella dice que es su Alteza Serenísima. ¿Se acuerdan que esa es una parte que de repente se cuenta? Que Santana ya se decía su Alteza Serenísima. Y para repelerlo inician los liberales una revolución, la revolución de Ayutla. Y logran derrocarlo con la fuerza que tienen los liberales. Por fin llega Benito Juárez al poder electo y se constituye la Segunda República Federal, la Constitución de 1857, las leyes de reforma, que son las que separan tajantemente el Estado de la Iglesia. Eso fortaleció enormemente a México. Llega el imperio, desafortunadamente no nos vamos a poder detener tanto en ello, pero hay otro gran triunfo para los liberales, que es expulsar al imperio francés por distintas situaciones geopolíticas que ayudaron a México. Pero el caso es que fue un triunfo definitivo para lo que podríamos considerar una izquierda liberal y una gran derrota para la derecha conservadora. Una gran derrota para la derecha conservadora. Y después, pues, los liberales van poco a poco a convertirse en una derecha liberal. Y listo. Esta es la historia. Nos quedamos con Porfirio Díaz una vez que Benito Juárez
fortaleció a México. Ya México es más o menos más parecido a lo que conocemos ahora con Benito Juárez, con la restauración que se da después de que cae el imperio de Maximiliano. Y son unos 10 años en los cuales hay estos cambios que fortalecen al federalismo y que van tapizando, cimentando el camino hacia una época de avance económico, industrial y también más o menos cultural. Pero vamos a ver a qué nos referimos con lo que viene después. La revolución. Bueno, es otra época de la que todos hemos escuchado y creo que seguimos pagando las culpas de la revolución o viviendo, disfrutando de los aciertos de la revolución. Es una época que no está tan lejana. De hecho, los de mi generación conocimos gente que participó en la revolución. Creo que ya no hay, pero llegamos a conocer personas que participaron en la revolución, entonces no es algo que esté tan lejano. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, México tuvo un solo jefe político, que fue el general Porfirio Díaz. 30 años que estuvo en el poder. Y bueno, aquí nos plantean lo que siempre también se dice, ¿no? Que trajo modernización e industria, pero también aumentó la desigualdad. Esta situación desató una lucha revolucionaria, y Francisco I. Madero llegó a la presidencia. Después muere Francisco I. Madero, lo traicionan, se intensifica la lucha y llegamos hasta la parte que termina esta actividad, que fue la Constitución de 1917. En esta actividad lo que se desea hacer es conocer las estructuras políticas, económicas y sociales del porfiriato, identificar las facciones y etapas de la Revolución Mexicana y analizar la trascendencia de la lucha revolucionaria para promulgar la Constitución de 1917. La actividad creo yo que es muy muy sencilla. Esta actividad no la voy a criticar tanto, también es de tablitas, pero bueno, por lo menos no tiene un crucigrama. Esta actividad nos pide que primero hagamos un mapa mental, después completar una tabla y después responder 2 preguntas. Dice, responde las siguientes preguntas. Vas a tener que profundizar en los temas y argumentar. Acordémonos siempre es explicar por qué. Entonces, creo que de aquí se puede sacar mucho más jugo al respecto. Recordemos que esto no. No es cierto, aquí me equivoqué. Extensión. ¿Qué extensión tienes que revisar con tu maestra o maestro? ¿Qué extensión debe tener? Cada una de las respuestas y bueno, cuidar la redacción. El punto número 1 dice, crea un mapa mental sobre las características políticas, económicas y sociales del porfiriato. Esto debe reflejar la influencia de dichas estructuras en la modernización del país. Entonces, lo único que puede hacer alguien aquí en un video es revisar de nuevo lo que nos está planteando la pregunta. A ver, primero, un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Generalmente son estas bolitas con palitos, pero me he dado cuenta que algunos maestros consideran que una cosa es un mapa mental, otros otro. Revisa con tu maestra o maestro. En lo que sí vamos a estar todos de acuerdo es que debe de ser sobre las características políticas, económicas y sociales del tema principal, que es el porfiriato. Porfiriato, sus 3 cosas importantes, que son características económicas, sociales y políticas. Este mapa debe de reflejar la influencia de esas estructuras para modernizar el país. O sea, a esto no sé muy bien. Pues sí, obviamente, ¿no? Lo vamos a poner sobre cómo eso influyó para modernizar el país. Pero las características sociales, ¿cómo? Entonces, ahí también va a depender de la interpretación de tu facilitador, pero también puedes investigar sobre a qué se refiere este planteamiento de que debe de reflejar la influencia de dichas estructuras en la modernización. Tal vez pensando hacia el futuro. Por ejemplo, a mí lo que me salta es esto. Una de las características sociales es la persecución de las huelgas. Eso es una característica del porfiriato.
¿Eso cómo influyó en la modernización del país? Pues puede que haya influido para que hubiera la revolución y eso modernizó al país. Entonces puede que sí la podemos poner. ¿Cómo lo vas a poner también aquí? No te puedo decir porque pues dependerá también de cómo lo plantee tu maestra o maestro. Ahorita más adelante voy a hablar un poquito, porque ya nos pasamos de tiempo, pero un poquito sobre este tema del porfiriato, sobre todo porque me parece un tema interesante para que lo platiquemos brevemente. ¿Qué es esto del porfiriato y por qué es importante? ¿Qué se puede decir? ¿Es del todo malo? ¿O es así? ¿Realmente la industrialización debe justificar las injusticias sociales? ¿Cómo lo podemos visualizar? Y por otro lado, la tablita. Completa la siguiente tabla sobre las etapas y grupos revolucionarios. Escribe los nombres de los principales caudillos, así como la ideología de cada una de estas facciones. Finalmente describe los principales eventos en los que participaron durante la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos básicamente, dice aquí las facciones. Bueno, aquí ponemos, aquí nada más hay cuatro facciones. En realidad había muchísimas, ¿no? Pero, bueno, y además están mezcladas etapa con facciones y está mezclado. Pero bueno, la que es muy rápidamente vamos a saber, pues es maderistas, pues Madero, ¿no? Zapatistas, pues es Zapata. Villistas, pues es Villa. Y, obviamente, sus generales y sus aliados. Villa tenía sus generales favoritos, sus intelectuales, Zapata también, y Madero también. ¿Y qué vamos a poner? ¿Quiénes formaban parte? Obviamente, en la primera parte, los personajes es Madero. En la primera del zapatismo, pues es Zapata. En la primera del villismo, Villa. En la de Revolución Constitucionalista, ahí vas a tener que buscar tú cuáles fueron los más importantes de esa parte de la lucha de la revolución. ¿Cuántos personajes debes mencionar? Eso también hay que poner mucha atención. ¿Cuántos necesita que pongas tu maestra, tu maestro? Ya vimos un poco sobre qué es la ideología. Entonces también aquí, ¿qué es lo que buscaba Madero? Con Madero está más que claro. Con Zapata también es bastante claro. Con Villa también, bueno, pues con todos, pero creo que con Madero es muy claro porque hubo mucha producción y reflexión al respecto. Además, era claramente un liberal. Pero Zapata y Villa ya no eran específicamente liberales. Eran como revolucionarios campesinos. Entonces, su visión se enfocaba más bien hacia la división de la propiedad. Y cómo participa cada uno de estos personajes que vayas a poner. Y listo. Creo que también esta tablita te va a quedar muy bien, pero siempre hay que cuidar, acuérdate, la ortografía, la redacción. Y pasamos a la última parte de esta actividad que yo creo que también va a ser muy sencilla. Responde las siguientes preguntas. Debes profundizar en los temas y argumentar tus respuestas. No sé si se escucha aquí en el micrófono, pero mi vecino puso a los ASCIIs. Espero que no se oiga mucho. Nos están pidiendo que profundicemos, que argumentemos, así que no van a ser respuestas cortitas. Son dos cosas que nos están preguntando. ¿Cuál es la importancia de la revolución para que se promulgue la Constitución, en primer lugar? ¿Qué tan importante fue la revolución? Y en segundo lugar, ¿cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado? O sea, primero, ¿cómo la revolución empujó a que surgiera la Constitución? Y después, ¿cómo es que la Constitución ayudó a que se consolidara el Estado mexicano? Que es de lo que hemos estado hablando en realidad, ¿no? Cómo el Estado mexicano, que al principio era una piltrafa, ¿no? Una jerga rota por la cual se estaban peleando. Y después logró gran organización, por lo menos comparado con cómo estaba antes. Y bueno, creo que eso nos invita a que
valoremos y queramos seguir defendiendo estos logros que se han conseguido a lo largo de mucho tiempo y muchas luchas. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana? Hay que entender la pregunta entonces. Entonces, unas preguntas que yo pongo nada más como ideas son: ¿la Revolución Mexicana permitió que se promulgara la nueva Constitución? Sí, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Primero estaba Porfirio Díaz, acordémonos, pero para quitarlo inició una revolución y después, durante la revolución, porque no había terminado, se promulga la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué ayudó la Constitución? Ahí habría que reflexionarlo. Y también otra pregunta que se me ocurre es: ¿hay idearios revolucionarios en la Constitución? ¿Cómo se reflejan los idearios revolucionarios en la Constitución? ¿Cómo? ¿Cuáles serían? Revisemos los artículos que tienen que ver con la propiedad privada. El artículo 27. O uno muy, muy, muy importante, el artículo 123, que fue un artículo, de hecho, que escandalizó a muchas personas de esa época, porque decían, es un artículo de los soviéticos, ¿no? Donde se le dan muchas libertades a muchos derechos a los obreros. Las empresas no lo resistirán. Casi como muchas cosas que se dicen en la actualidad cuando se logran conquistas laborales. Entonces, sí hay idearios revolucionarios en la Constitución. Entonces, esa es la importancia, una de las cosas que fueron importantes. Entonces, ahí revisarás tú y encontrarás quizá más o unas iguales o parecidas. Hay que argumentarlas y acuérdate que es muy, muy bueno buscar en fuentes de información válidas y al final de tu documento escribirlas, las fuentes, explicando siempre con tus palabras. 3.2. ¿Cómo influyó la Constitución del 17 para consolidar al Estado mexicano? ¿Cómo es que influyó? Entonces, una vez que ya se formó ya está publicada la Constitución, principales elementos expresados en los artículos de la Constitución que permitieron la conformación del Estado mexicano. La consolidación. Ya estaba conformado el Estado mexicano, pero no se había consolidado con tanta fuerza como ocurrió después. ¿Cuáles fueron esos elementos? ¿Cuáles fueron los cambios políticos que hubo? Y aquí voy a poner algunos elementos importantes de la Constitución, que fue, digamos, que uno de los productos más importantes de la Revolución Mexicana. Se afirmó la división de poderes, por ejemplo. Ya la había, pero se le da más autonomía al poder judicial y a los poderes de cada estado. Además se crean municipios libres. Además se quita la reelección. Acuérdense que había habido que uno de los problemas fue que se reeligió muchas veces Porfirio Díaz. Y se fortalece el federalismo con esto de la creación del municipio libre, con esto de la formación de más poder para los estados, y además también se fortalece la democracia participativa. Es una constitución moderna porque también se afirma en los derechos humanos y en las garantías individuales. Y listo, estimado estudiante, una vez que ya hayamos hecho esto, pues acuérdate que se hace una revisión y se juntan todas las referencias que se hayan utilizado. Hay que revisar cómo es que tu maestro te pide que organices estas referencias. Acuérdate que no basta con poner la página de internet, siempre hay que poner el título del documento, el autor y el año. Y la página de internet. En resumen, esta actividad consistiría en un mapa mental, o una tablita y una pregunta. Revisa 2 veces antes de enviar tu actividad y listo, te va a quedar súper bien. Ahora vamos a hablar de Porfirio Díaz y ya vamos a terminar. De hecho, ya terminamos la actividad. Esto es solamente para no dejar el tema en el tintero. Porfirio Díaz. Me encontré esta infografía, muy útil. El malo más malvado, ¿no? Según. Pero, a ver, ¿qué hizo Porfirio Díaz como modernizador? Dice aquí.
vías férreas. Entre 1872 y 1912 impulsó la construcción de 20.000 kilómetros de vías ferroviarias. O sea, muchísimas vías ferroviarias. Eso fue, digamos que pues labor modernizadora o industrializadora de Porfirio Díaz, porque conectó al país y permitió que hubiera un traslado más fácil, y eso permitió que se mejorara el comercio. También inversiones, bueno, aumentó la economía por medio de inversiones extranjeras, creó la UNAM, pero no solo eso, sino que la creó alejada de la Iglesia Católica. Se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En el 81 se abrieron escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros. Y tiene que ver con que se invirtió en la educación laica, gratuita y obligatoria. Se convirtió en una ley desde 1891. Aunque estos eran cambios que son profundizaciones de la gestión anterior de Benito Juárez. El cableado. Además se cablearon para el telégrafo y para el teléfono, además, telégrafo y teléfono. O sea que en ese sentido hubo estos avances que antes no se habían ni siquiera imaginado en México. Así que desde este punto de vista se defiende a Porfirio Díaz y se justifica, decíamos. Imagínate que 20 años antes nos estábamos destruyendo como país. Desde todos lados caían los balazos, ¿no? No sabíamos qué hacer. En cambio, se supone que llega Porfirio Díaz y dice, un momento, vamos a parar el carro, vamos a empezar a modernizar aquí, vamos a empezar a poner aquí una industria, vamos a traer la cultura, ¿no? Porque se invirtió mucho en el arte, en la historia. Además, según era una visión científica. De hecho, su aparato su grupo de apoyo de intelectuales y de las personas que le asesoraban, se llamaban los científicos, y supone que eran gente muy ilustrada, que tiene una visión especialista. Y desde este punto se defiende de hecho, he leído en varias partes que dice, fue como que hubo errores en el gobierno de Porfirio Díaz, pero su gestión fue necesaria, o sea, su gobierno fue necesario. Yo preguntaría si se puede hablar así de cualquier cosa histórica. De unas es más fácil decirlo porque, por ejemplo, diríamos, lo que hizo Benito Juárez es necesario para que se constituyera nuestro país. Sin embargo, creo que lo más correcto sería decir, fue útil para que se constituyera o sirvió, no sé, por ejemplo, la guerra que mantuvo Benito Juárez, porque cuando llegaron tanto los franceses como cuando hubo una revuelta y una toma del poder de los conservadores, Benito Juárez se fue a recorrer el país y a pelear escondiéndose, guiando una guerra de guerrillas. Entonces podríamos decir, lo que hizo él fue necesario para defender la Constitución de 1857. Lo que hizo Porfirio Díaz fue necesario, fue útil ¿para qué? Para que hubiera trenes, quizá. Obviamente entendemos que los trenes ayudan a que haya mayor bonanza económica. Pero bueno, vamos también a poner el contraste. Y esto es porque la verdad ya voy a poner mi parte polémica y desde mi punto de vista. A mí se me hace pésimo que se defienda a Porfirio Díaz todavía. No me parece, no me desagrada Porfirio Díaz, pero verlo desde la actualidad como un ejemplo y justificarlo también me parece equivocado. Entonces, desde ese sentido sí me desagrada el porfirismo. ¿Por qué? Por ejemplo, Porfirio Díaz es una mentira que modernizó al país completamente. La industria, o sea, puse aquí mucha industria, pero la economía sigue siendo agraria. Eso no es ninguna modernización industrial. La economía sigue descansando sobre los hombros de los campesinos. Entonces, ¿cuál modernización? Eso es una mentira. Esto no es mentira porque él mismo lo acepta, ¿no? Hubo una represión brutal contra las manifestaciones populares, las huelgas, las manifestaciones de los mineros, de los trabajadores. Se gobernaba para unos pocos. No hay independencia económica.
porque los recursos y la infraestructura están en manos extranjeras. O sea, esta visión, porque fíjense, esta es una página de estas que tienen estos puntos de vista como conservadores, en el que dicen, bueno, hubo inversión extranjera y eso fue bueno, ¿no? Fue bueno para ellos, pero no fue bueno, o sea, fue bueno para los extranjeros y para los que hacían negocios con los extranjeros, pero no fue bueno para las demás partes, ni siquiera fue bueno para el Estado mexicano. No hay independencia económica, los recursos y la infraestructura estaban afuera, o sea, todos estos trenes y todos estos buques y todo esto, el 70% le pertenecían a los extranjeros. Entonces, ¿cuál beneficio? Otra mentira. No hay independencia política tampoco. Nuestras leyes están en función de no molestar a los Estados Unidos. De hecho, una de las causas de que después hubieran tirado al gobierno de Madero es que los gringos no querían a Madero. Y no lo querían por otra cosa más que porque les empezó a cobrar un impuesto que no les gustaba. Por ejemplo. Y bueno, en ese sentido que es un gobierno que gobierna para unos pocos, está compuesto por una oligarquía que pertenece a una élite muy cerrada de empresarios, terratenientes, extranjeros y militares. Y además, ni siquiera respetó a la Constitución que sí estaba fortaleciendo a México como país, que es la Constitución de 1957. Se afirma en su poder militar Porfirio Díaz para darle la espalda a esta Constitución y para deformar su aplicación. Entonces, esto sí es un problema y un ejemplo de que un Estado así no puede funcionar es que le cayó la revolución y no la pudo aguantar. No la aguantó. En menos de un año cayó el gobierno de Porfirio Díaz. Un Estado bien constituido, una revolución no lo mueve, ¿sí? Y tuvo 30 años para constituirse. Entonces, ¿qué tal? Les dejo este tema, obviamente totalmente abierto a que quien tenga otro punto de vista me contraargumente. Eso es lo que me parece interesante. Y bueno, México tiene hoy una clase media. Esto es algo que dijo Porfirio Díaz, ¿eh? Yo no lo dije. Dice Porfirio Díaz, esta idea suya. Dice, México hoy tiene una clase media, pero por otra parte los pobres son a su vez tan ignorantes que no tienen poder alguno. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad, pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Bueno, esta es parte del pensamiento que me parece peligroso justificar. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, que en aras del progreso va a pasar esto que se ve aquí. Esta pirámide. Esta pirámide tiene arriba la burguesía, que es básicamente el sector social de la industria, los que se benefician de la economía. La pequeña burguesía, que es la clase media que le da gusto a este Porfirio Díaz que se haya conformado, pero lo que está abajo, ¿qué es? Los rancheros, que son pequeños productores, el clero, que bueno, les está yendo mejor porque los está beneficiando Díaz, pero abajo están los obreros, que son más gente, o sea, si la pirámide fuera realista, aquí se amplía muchísimo más. Los obreros trabajaban 15 horas, no a la semana, sino que al día, con salarios de miseria, vivían en vecindades, en cuartos muy pequeños, hacinados. Era una situación muy mala. Los obreros estaban en las ciudades. Pero todavía no podríamos decir que había una economía basada en el trabajo de los obreros. Después están los pobres, según esta pirámide. Dice, vivían en vecindades o barrios con multitudes de familias. No tenían manera de satisfacer necesidades básicas. Y por último, aquí aparecen como los comuneros. No entiendo bien esta pirámide a qué se refiere, pero supongo que también incluye a los campesinos, que en realidad son la base de la pirámide. Dice, trabajan para el consumo propio, son marginados económica y socialmente en zonas de trabajo. El caso es que la base de la pirámide son los jornaleros, los campesinos que trabajan en el campo para las haciendas. Y son el motor de la economía muy, ¿cómo podríamos decir? Como muy despegada, muy alejada de la industria en México.
Entonces, la justificación de Díaz no se sostiene, porque si dijeras, ok, vamos a ser crueles con un poquito de gente, pero no tiene sentido que seas cruel con toda esta gente, con toda esta gente, con toda la base de la pirámide, para beneficiar a esta gente y solamente porque el progreso es tener trenes. Pues no. Entonces, obviamente va a haber una respuesta a ello, porque es como una válvula de presión. Y quiero que lo visualicemos desde la perspectiva del Estado. Porque solamente cuando hay un Estado, desde esta teoría política del Estado, que obviamente está abierta a discusión, pero por lo menos en la experiencia histórica del siglo XX, solo cuando hay un Estado se pueden defender los derechos de la mayoría. Entonces, la lucha fue para constituir un Estado con una constitución como la que acabamos de describir. ¿Quiénes fueron los actores principales? Primero estuvo Francisco I. Madero, que ganó las elecciones, no le dejaron acceder a la presidencia, se inicia la revolución, se va exiliado Porfirio Díaz, así que Madero toma la presidencia. Corte A, uno de sus allegados del gabinete, lo traicionan varios, y pues aquí termina la historia de Madero, lo exterminan tristemente, y llega Victoriano Huerta, que, por cierto, dato importante o curioso, se dice que Benito Juárez es el único presidente indígena y también está Victoriano Huerta. Bueno, pero esto al caso que viene, que Victoriano Huerta era un militar muy cercano a Porfirio Díaz. Por alguna razón, Madero decidió seguirlo teniendo ahí, lo traicionan y Victoriano Huerta queda como presidente. Y se hace una masacre cuando llega Victoriano Huerta. Otra vez, como en el caso de lo que estábamos viendo en la independencia, como cuando llegó Hidalgo, que crece muy bonito, todo, que parece que las cosas van muy bien encaminadas, luego cuando está Morelos se organizan, todo bien. ¿Y qué ocurre después? Caos, disidencias, en el sentido de que hay grupos que piensan diferente unos de otros, desencuentros, confusión, no hay claridad política, no hay definición. Y pasamos después a el exilio de Victoriano Huerta, porque se unen tres machos, pelo en pecho y todo eso, pues eran la época, ¿no? Que son Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Villa y Venustiano Carranza, y sus fuerzas del norte, del sur y el ejército que está convocando Venustiano Carranza, y ganan. Y su visión es parecida en el sentido que están en contra de aquello que representaba el gobierno de Porfirio Díaz, de los privilegios, de todo esto, pero en otras cosas son muy diferentes. En algo que están de acuerdo Villa y Zapata es en la distribución de la tierra, pero la visión de Emiliano Zapata pues se enfoca más en el bienestar de los campesinos y Villa pues más en su contexto de los rancheros. Entonces tienen distintos puntos de vista. Y por otro lado está Venustiano Carranza, que él es más pragmático y más como ya una persona de ciudad, y también es por lo menos nos ha quedado una imagen, y yo tendría que verificar bien, pues más traicionero, porque se les voltea unos a otros, pero el caso es que se enemistan. Primero ellos logran echar a Victoriano Huerta, pero después se pelean con Venustiano Carranza, que es el gran ganador. Es el gran ganador de la época, porque es el que logra convocar al Congreso de Constituyentes para promulgar y para redactar la Constitución de 1917, que es la que sigue rigiéndonos actualmente. Ellos no son los grandes ganadores, para bien o para mal. Algunas de sus demandas de justicia social
se alcanzan, pero otras no se alcanzan. Y después le va muy mal a Carranza, pero eso es otra historia, ¿verdad? Porque llegamos solo hasta la época de la Constitución, después lo traiciona Álvaro Obregón y termina así la historia de Carranza, y también pues son traicionados y perseguidos nuestros dos revolucionarios favoritos. Llega esta época de confusión después de la Revolución Mexicana y las cosas se vuelven a poner un poquito más tranquilas hasta 1930 con la llegada de el Partido de Estado, pero eso ya es otra historia. ¿Qué les parece, estimados estudiantes? Espero que les haya parecido útil esta forma de platicar el asunto, pero también me gustaría que me dijeran si no, para que mejor lo revisemos de otra manera. Es una forma que ahorita me pareció que podía funcionar y ser interesante, porque pues más allá de que es la actividad que creo yo que está fácil, espero que se les haga fácil, está profundizar sobre el tema, y creo yo que además podríamos después pensar en preguntas o actividades que nos ayuden a pensar desde otra perspectiva el asunto. Por ejemplo, sobre todo apelando a nuestro sentir, a nuestra experiencia, como si tú estuvieras en 1917, ¿qué hubieras hecho? ¿De qué bando te hubieras constituido? ¿Por qué? No sé, por ejemplo, o ¿quién es tu revolucionario favorito? Escribe un cuento donde aparezca. O, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con los liberales o los conservadores? O escribe una defensa argumentada de por qué los conservadores tienen razón. Independientemente de tu punto de vista, escribe defendiendo a un equipo. ¿Por qué? Y eso nos permite como visualizarnos ahí, tener como una reelaboración y crear nuestras propias reflexiones, en lugar de hacer listas con nombres y fechas. Pero bueno, ese es un sueño que de repente tenemos los maestros, de que las actividades sean más dinámicas e interactivas. En fin, muchas gracias por acompañarme, quienes hayan sido valientes de llegar hasta estas alturas, y por favor, como les comenté, se agradecerá mucho cualquier retroalimentación. Yo soy el maestro Octavio Martínez, les mando un abrazo a todos, seguimos en contacto y muchísima suerte con esta actividad. Chao.